Y ahora le quiero dar la palabra a Raúl Darío Baduel, hijo del general Baduel. Muchas gracias. Thank you everybody for being here. This speech that I have is going to Gracias. Le voy a hablar en español. basically the voice, my voice and my family. Básicamente es mi voz y la voz de mi familia. Buenas tardes. Primeramente me permito en nombre de mi familia agradecer por esta oportunidad. Uno de nuestros mayores deseos es que nadie más viva el horror que atravesamos los cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Mi nombre es Raúl Darío Baduel, hijo del general en jefe del ejército venezolano Raúl Isaías Baduel. Hoy les muestro la historia de persecución, sufrimiento y muerte que vivió mi padre y ha padecido mi familia. Bajo los fríos muros de la cárcel militar de Ramo Verde, me tocaba visitar a mi padre desde el mes de abril del 2009, luego de convertirse en un preso político de Hugo Chávez por instrucciones precisas de Fidel Castro, acusado y condenado por unos delitos que nunca cometió. Lo que realmente le cobraban a mi padre era el delito de ser un hombre institucional y apegado a las leyes en un país de dictadura. Además de no haber permitido que Chávez en el 2007, mediante un proyecto de supuesta reforma, intentara cambiar la constitución de Venezuela a una constitución de dictadura comunista. Mi padre estuvo casi 7 años en una cárcel militar donde en diversas ocasiones sufrió aislamiento solitario por más de 90 días. A nosotros como familia nos humillaban y vejaban para poder verlo cuando le permitían las visitas. Mis hermanas, su esposa y todas las damas en mi familia sufrían un especial ensañamiento en las requisas para poder entrar a la cárcel a visitarlo. A veces hasta tomándole fotografías para degradarlas en su intimidad e intentar que mi padre perdiera el apoyo familiar. En el 2015 fue sometido a una supuesta libertad condicional para de nuevo volver a ser injustamente encarcelado en el 2017, esta vez por órdenes de Nicolás Maduro. No tuvo un juicio justo ni orden judicial. Sufrió un mayor nivel de torturas y tratos vejatorios. En esta ocasión lo llevaron a una cárcel denominada La Tumba del SEBIN de Plaza Venezuela. Esta cárcel es un órgano armado de represión que utiliza la dictadura venezolana. Te hacen padecer la conocida tortura blanca. Te someten a un sótano de 5 pisos bajo tierra con temperaturas gélidas, o sea, muy frío, mediante un aire acondicionado que nunca apagan, una luz blanca perenne que tampoco apagan, y meses enteros sin salir a la luz solar, sin un reloj, sin noción del tiempo. Hay unas líneas del metro de Caracas que pasan muy cercanas a este centro de reclusión, y mi padre únicamente podía diferenciar la noche del día cuando dejaba de escuchar el recorrido del metro. Imagínense ustedes lo que es vivir de esa manera por casi 5 años. Aparte de esta cárcel, también vivió en un periodo en una nueva cárcel militar en Fuerte Tiuna, donde las visitas eran a través de un vidrio de seguridad y los maltratos en contra de nuestra familia no cesaban a pesar de las múltiples denuncias públicas que se hicieron a medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales. Fueron más de 12 años de tortura y de cautiverio de muerte que finalmente causaron su fallecimiento el 12 de octubre del 2021. En las próximas semanas se cumple 1 año de su asesinato en cámara lenta. Y aún la dictadura sigue haciendo caso omiso a las múltiples solicitudes que hemos hecho para tener una investigación independiente sobre su fallecimiento. Su encarcelamiento, sufrimiento y muerte fue el resultado fehaciente del gran temor que la dictadura le tenía a mi padre por su ascendiente moral dentro de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Un temor tan enorme que ni siquiera nos permitieron que su cuerpo fuera sometido a una autopsia independiente. La misma dictadura lo sepultó bajo una gran cantidad de cemento para que de esta forma se pudieran cubrir las evidencias de su homicidio. Mi padre fue encarcelado cuando yo tenía 15 años de edad y de ahí en adelante nunca lo pude ver en libertad.
Mis encuentros con él se redujeron a fines de semana en una cárcel militar, donde nuestras visitas a esas cárceles se describían como un viaje que planificas en familia. Las horas pasan muy rápido porque disfrutas cada segundo. Aún recuerdo como mi abuela Clara, que en paz descanse, se preparaba para cada visita con una alegría inmensa. Sin embargo, volvíamos a una triste realidad cuando era hora de irnos y esperar hasta el próximo día que permitieran verlo. Como dije anteriormente, fueron muchas las ocasiones en las que mi papá fue aislado y por lo tanto pasábamos meses sin poder verlo o saber de él. Mi abuela eventualmente no pudo más con el dolor de tener a su hijo secuestrado por el régimen. Su cuerpo desistió. Lamentablemente tuvo un cáncer y no logró conscientemente despedirse de mi padre. Nuestro padre fue un militar ejemplar y el saber que estaba entrenado para sobrevivir a momentos duros y que tenía un alma y un espíritu fuerte nos calmaban un poco la angustia. Aún así, era muy difícil de asimilar el saber que él estaba preso y que lo torturaban. Es duro ser adolescente, comenzar tu adultez y no tener a tu padre contigo. Comienzas a alcanzar logros personales y no puedes tenerlo ahí para celebrar a tu lado. O cuando necesitas un consejo, tampoco puedes recibirlo. Porque definitivamente la vida de cualquier persona necesita el balance que te da tus padres. Por más que yo pude tener a mi madre, que me llenó de sabiduría, amor y todas las enseñanzas que ella pudo darme, siempre hacía falta tener a mi papá. Lo más duro era saber que mi papá simplemente había sido robado de mi vida por un régimen dictador. Me consuela saber que nunca pudieron quebrar su dignidad. Mi padre fue vilmente asesinado por quienes no pudieron con su honor. Sus convicciones democráticas y su pregonar de lucha mediante el desafío político no violento, eso que acabaron con su vida en el fondo le envidiaban y no encontraban otra forma de intentar destruir su dignidad y principios, sino con la tortura y con la muerte. Pero no lo lograron ni lo lograrán. Estoy seguro que aún después de muerto aún le temen. Aquí estamos sus hijos y bueno, me permito decirlo de esa manera, aunque soy el único que está acá hoy en día, para sostener con fuerza su sacrificio y dignidad, porque la dignidad no se negocia. Para nosotros como familia es un orgullo y una responsabilidad ser hijos de Raúl Isaías Baduel, porque nos ha tocado vivir un patrón de persecución y amedrentamiento por parte de la dictadura venezolana que actúa como un estado como un paraestado terrorista. El primero de mis hermanos en sufrir directamente estos ataques fue mi hermano Raúl Emilio, quien por protestar pacíficamente fue sentenciado a 8 años de prisión, de los cuales vivió más de 4 años en cárceles comunes, donde sufrió torturas y maltratos, a tal punto que llegaron a partirle dos costillas a patadas. Durante ese primer año, mi hermano fue enviado a una cárcel de máxima seguridad, donde pude visitarlo y prácticamente vivir lo que sentíamos en cada visita a nuestro padre. Era un momento de alivio tan solo verle con vida, a pesar de las torturas. Sin embargo, el proceso de llegar ahí y después dejarlo en ese sitio era horrible. Mi hermano perdió más de 20 kilogramos, aproximadamente más de 40 libras, y las vejaciones y torturas que recibió eran un mensaje claro para la familia. La dictadura en Venezuela nos dejó saber que no solo podían tocar a mi papá, sino que también podían alcanzar a sus hijos y a toda su familia, incluso hasta su abogado, el doctor Omar Mora Tosta. Afortunadamente, mi hermano Raúl Emilio fue excarcelado y hoy en día se encuentra clandestino. Nosotros somos una familia de 2 hermanos. Con el pasar del tiempo, la vida de mis hermanos empezó a ser afectada. En el caso, por ejemplo, de mis 2 hermanos más pequeños, prácticamente han pasado toda su vida con nuestro padre preso. Bueno, y hoy en día que no está. Mi hermana Rairin decidió salir del país cuando ya no pudo proteger más de su vida ni la de sus hijos. Mi hermana Andreina y Margaret en los últimos años han tenido la mayor responsabilidad de tenían la mayor responsabilidad de cuidar a mi padre y han sido quienes nos representan a los medios de comunicación y medios sociales.
aún siguen en Venezuela. La exposición a las cárceles y a denunciar tantos maltratos y torturas contra nuestra familia han causado que ellas reciban múltiples amenazas e injustas detenciones por corto tiempo. Mi hermano Raúl Iván también estuvo detenido unos meses. La dictadura ha declarado una persecución desmedida en contra de toda mi familia, lo que origina que con tan solo llevar el apellido Baduel sea un delito. Aún hasta los esposos de mis hermanas, por ejemplo, Gerardo Carrero, el esposo de mi hermana Andreina, también ha sufrido toda esta persecución. En la actualidad, tengo un segundo hermano en prisión, Josnar Adolfo. Él ha sufrido múltiples torturas, aislamientos, también ha perdido más de 20 kilogramos de peso. Hoy en día necesita 4 operaciones, 4 intervenciones quirúrgicas y obviamente se las han negado. Mi hermano Josnar Adolfo está preso en la misma celda donde murió nuestro padre. Vivió el terror de ver cómo nuestro padre moría sin que se le prestara la debida atención médica. Yo creo que lo peor de su encarcelamiento fue presenciar la muerte de nuestro padre. No hay un nivel más sádico que ese. Sádico y bizarro. O sea, no solo le quitaron su libertad y lo torturan física y psicológicamente a diario. Y repito, en este sitio que es 5 pisos bajo tierra y no es la luz, no. Es horrible. Sino que también lo expusieron en la misma celda con nuestro padre para que lo viera morir en sus brazos. Yo no he podido ver a mis hermanos ni apoyarlos como en su momento pude apoyar a mi padre y a mi hermano Raúl Emilio durante su primer año de encarcelamiento. Desde el 2014 vivo en Estados Unidos. Tuve la dicha de destacar en el béisbol, lo cual me permitió tener opciones para facilitar mi futuro. Hubo momentos en los que pensé en qué hacer, si quedarme y arriesgar mi vida o tratar de rehacer mi vida en sitio más seguro. Yo logré conseguir una beca en Estados Unidos que me permitió continuar mi carrera deportiva y estudiantil. Siempre recuerdo que al despedirme de mi padre en Ramo Verde en aquel entonces, él me reiteraba lo importante que era seguir formándome para en un futuro ser parte de la reconstrucción de mi país. Y aun si no fuese parte de la reconstrucción de mi país, formarme para seguir representando a mi familia de la mejor manera. El vivir en Estados Unidos me da un alivio inmenso. Yo hoy puedo estar aquí enfrente a ustedes con una tranquilidad de que cuando se acabe este acto, yo regresaré a mi casa y continuaré con mi vida sin temor, gracias a la protección que Estados Unidos me dio. Lamentablemente, ninguno de mis hermanos pudo estar presente hoy por el gran riesgo que correrían. Si alguno de mis hermanos que hoy en día viven en Venezuela nos hubiesen acompañado en este recinto, hubiesen sellado su ticket para la misma injusticia que vivió mi padre, que ha vivido Raúl Emilio y que vive hoy en día Josnar Adolfo. Para concluir, me permito pedirles muy respetuosamente, por favor no nos dejen solos, ni duden que cualquier acción en favor a la defensa de los derechos humanos puede salvar vidas. Gracias por este espacio. Y a mi papá, te amo y espero que estés en los cielos como el gran paracaidista que siempre fuiste. Thank you very much. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Con esto yo cierro este panel. La verdad es que este panel tenía un tiempo de preguntas y respuestas, pero no valía la pena interrumpir ninguna de las intervenciones para facilitar una conversación acá. Yo, antes de despedirlos a ellos de la tarima, le quiero pedir nuevamente a todos los que están acá, a todos los que nos ven conectados, por favor, denles otro aplauso, denles otra señal de apoyo. Y en verdad,